Creo que estamos grabando. Estamos grabando. Ya. Partamos por el programa. ¿Parece? ¿Eh? Yo se los dejé en el. Acá está. Mm. Se los dejé en el campus. Y como les contaba, está solamente eh, modificado su. Esto es nuevo. Me la está ganando el Zoom. Mm. No sé si ahí ven el programa. Espero que sí. Yo veo negro, Aún no. todo ¿Ven negro. negro? Sí. Se ve negro y se ve el puntero, sí. Se ve el cursor. Mm. Voy a cerrar y volver a abrir. Mm, mm, mm. Mm. Sí, pues, Desktop One. ¿Por qué me sale así? Qué raro. Mm. Mm. No sé por qué no puedo compartir ahora en Zoom. Mm, mm, mm. ¿Y ahí? No, se sigue No. viendo negro. Qué raro. Bueno, lo pueden descargar, yo lo voy leyendo entonces. Muy raro que no se pueda esto. Voy a ver si es que en la pausa puedo arreglarlo. Ya, lo mismo en los textos, yo lo voy a ir, lo que hice fue en el fondo hacer una lectura e ir haciendo comentarios. Entonces mi idea es que voy a ir en el fondo repasando los textos, ¿ya? Y comentándolos. Entonces la idea es que en distintos momentos podamos pausar y en el fondo resolver no solamente detalles de la lectura, sino también preguntas que tengan y hacer pequeñas aplicaciones. ¿Ya? Eh, Después de la pausa, yo también les voy a pedir que revisen el programa y se anoten con un texto. Eso, más o menos una persona por semana. ¿Ya? Y que se anoten con un texto y que tengamos un espacio para cada persona en las semanas que tenemos, más o menos las 8 sesiones, para que cada persona tenga unos por lo menos 15 o 20 minutos. ¿Ya? Y pueda hacer un ejercicio similar al que voy a hacer yo, pero con un texto usualmente de la columna derecha. ¿Ya? Ya, entonces, si tienen el programa a mano, yo voy a ir revisando nomás algunos detalles para. Voy a cerrar esto.
¿Mm? Entonces, el, puedes leer ahí un poco la descripción al detalle, pero hay un set de nociones que de hecho lo tenía ya convenido Francisco, me lo heredó, que van a ser nuestros personajes principales, ¿no? Básicamente por cada semana vamos a tener a un sospechoso. Y estos son más o menos como los sospechosos de siempre en CTS, ¿no? O más o menos un set, ¿ya? El set es abierto, se podrían incluir otros conceptos, hay conceptos que pueden ser más cercanos o no a lo que han estado ustedes trabajando, ¿ya? Pero también detrás de cada uno de estos conceptos hay una historia completa, tanto literaria, o sea, literal en términos de la literatura fin, pero también la historia que es propia del campo y no solamente la literatura. O sea, en el fondo, cómo la literatura se sitúa en el campo y hay en el fondo, controversia en torno a ciertas lecturas cruzadas de ciertos conceptos. ¿Ok? Y no, obviamente no solamente controversia, nos vamos a enfocar obviamente en los contrastes o distintas lecturas conceptuales. ¿Ya? Pero por supuesto que también hay esfuerzos ¿no? de afinidad, ¿ya? Fondo también no tanto conciliar necesariamente o de consensuar usos comunes, sino de dejar atrás digamos, la controversia, ¿ya? Y expandir los conceptos, ¿no? En función de las críticas cruzadas que uno se puede hacer. ¿Ok? Por ejemplo, los conceptos de dispositivo, ¿no? O agencia, ¿no? Son típicos de eso, sobre todo en las variantes francesas, a diferencia de las anglosajonas. ¿No? Y vamos a ir viendo un poquito esas distinciones. Ahí está también el nombre del curso, por eso se llama avanzado, ¿no? La idea es que ya aprendan a hacer la distinción fina, ¿no? En las lecturas, eh, a propósito desde en el fondo, ¿de dónde vienen las perspectivas? Y personalmente, de cómo se utilizan los conceptos a propósito de esas distinciones. ¿Ya? Y obviamente no hay algo mejor o peor acá, no hay una receta única. La idea no es como mostrarles la única manera correcta de hacer las cosas, al contrario, ¿no? Es en el fondo de explorar, como de mapear también, de ir ubicándose en la multitud, digamos, o eh, la multiplicidad conceptual que existe en CTS. Términos de sus similitudes y diferencias, ¿no? En función de la relación, por ejemplo, este set de conceptos, ¿no? Cuando uno empieza a interconectar de nuevo el concepto de dispositivo con el concepto de ensamblaje, por ejemplo. ¿Eh? ¿Qué pasa cuando entendemos un concepto a través de otro y viceversa? ¿Eh? Eh, ¿En qué sentido, por ejemplo, o de nuevo, en el fondo, eh, la noción de circulación y controversia, por ejemplo? ¿No? Estoy leyendo desde el del punto uno del programa. ¿No? Son parte ya inmanente. Son un frozen event, ¿no? Son en fondo parte de discusiones de los 80 a propósito de la teoría del actor Reti. ¿Eh? La noción, por ejemplo, de inscripción está muy asociada a esto, ¿no? Circulación y controversia, etcétera. ¿Ok? Entonces, de nuevo, este set conceptual, estos 8 conceptos, llaman a otros conceptos y lo vamos a hacer. Y también, obviamente, vamos, hay conceptos que vamos a dejar un poquito en el telón de fondo y van a ser más ignorados, quizás más adelante recuperados en función también de cómo cambian. Bueno, entonces está muy sujeto a la moda, ¿no? De las sensibilidades contemporáneas, ah, de cómo va cambiando el campo, ¿no? Cómo lo hacemos hoy, o se podría hacer mañana. Se fijan, en los propósitos también está el dato de la parte aplicada del curso. ¿No? Eh, Porque para examinar en profundidad las operaciones de los principales conceptos, de alguna forma tenemos que ver los textos, ¿no? Incluyendo los propios textos. ¿Ya? Sobre todo porque solemos expresar conceptos de forma verbal y sin embargo vamos a conversar harto de expresiones conceptuales que son no verbales, ¿ya? Incluyendo, en fondo, productos no verbales de investigación, o sea, otras cosas que no sean texto. Pero aquí la frase examinar en profundidad siempre va, en el fondo, va a partir de leer entre, ya sea entre líneas o entre proyectos o entre posibilidades, por ejemplo, de investigación, ¿ya? Incluyendo la propia, de nuevo, donde aún está en un proceso de ir cuajando algo que va a ser definitivo. Entonces, hay espacio un poquito de profundizar, ¿no? Y de modificar en función de ese examen, ¿no? Eso incluye las operaciones conceptuales, pero obviamente las operaciones metodológicas en la medida que hay interconexión. ¿Ok? Luego, valorar críticamente el rendimiento. Esto no es menor porque
la típica pregunta acá es cuán apegados estamos a los conceptos. ¿Eh? Sobre todo, por ejemplo, en la etapa media de investigación, donde ya confiamos parcialmente en ella. Un buen chileno, ¿no? Ya se la jugó el diseño por ciertos conceptos del cual uno armó un marco, ¿no? Y los que discutían los antecedentes, etcétera. Entonces, el que haya una valoración crítica, sencillo, tiene que ver con una cuestión casi de guata, ¿no? Por ejemplo, a propósito de la provocación de lo que podemos dejar ir, incluyendo conceptos, de conceptos que nos parecen centrales, pareciera ser como un examen final, ¿no? Por eso está el elemento crítico, ¿no? De cuánto peso, cuánto valor realmente tiene un concepto en la investigación. ¿Y qué pasaría si lo dejo ahí, ¿no? Si lo saco. ¿No? Entonces, esto significa, creo que lo conversamos un poquito quizás el semestre pasado, que los conceptos hay que defenderlos. O sea, en el fondo uno los inventa, los descubre, los construye, los entiende, los aplica y el concepto va y viene, ¿no? En todas esas operaciones, digamos, conceptuales en la investigación, eh, el concepto pasa y pasa por la investigación. Entonces, al final de ella, y para la siguiente investigación, lo que pase, ¿no? Incluyendo lo que se apruebe como investigación, ¿ya? Usualmente se entiende como una defensa de lo que se hizo. ¿Ya? Y los conceptos también, por mucho que citemos a la digamos, ¿no? Aún así hay que aprender a defender los conceptos, y no per se la definición del concepto, ¿ya? Sino, particularmente lo que vamos a conversar un poquito hoy día, ¿no? La creatividad. Y también cuestiones que en el fondo se alejan cada vez más eh, en el fondo eh, el mero juicio de un concepto como verdadero o falso, ¿no? O de una proposición, ¿no? Intelectual como verdadero o falso. Se alejan de eso a una operación que es antecedente, ¿no? Que con Pierce de nuevo, por ejemplo, parte con una suerte de achunte, ¿no? Y que se puede extender a través de la imaginación, etcétera. Entonces, de nuevo, la forma en que valoramos y nos apegamos de los conceptos es crítica en función de esta defensa finalmente que podemos hacer y que vamos a hacer, ¿no? De ello. ¿Eh? Y finalmente, en el fondo, propuestas conceptuales incluyendo las propias, y la capacidad de situar conceptualmente también las investigaciones en el campo. ¿Ya? Algo típico de una defensa de magíster, en este caso CTS, es poder afirmar lo que se hizo en función de lo que el campo permite. ¿Ya? Y de vuelta, la propia contribución que la investigación hace al campo, de manera que la conexión sea tan resistente que haga sentido haber hecho la investigación en este campo. Entonces, el desarrollo de propuestas, eh, incluyendo la defensa de los conceptos, en el sentido de que la propuesta también fondo, agrega el concepto una suerte de mundo, ¿no? El mundo predicado por el conocimiento que produce la investigación. ¿No? Por ejemplo, en sociología, ¿no? Las sociedades que describimos, los mundos sociales, en el fondo, que presentamos como resultado, ¿ya? Son realmente propuestas. eh, y no meras, en el fondo, como delineamientos conceptuales, ¿no? O sea, realmente en la propuesta ya los conceptos se van llenando de detalles, ¿no? Una suerte como de árbol de Pascua que cada vez tiene más accesorios, ¿no? ¿No? De hecho, los conceptos más exitosos parecieran así ser tan pirotécnicos, un poquito por eso, ¿no? Eh, que se repiten, se celebran. Son casi rituales, ¿no? Y la defensa también, en el fondo, es muchas veces dogmática a propósito, ¿no? Del propio estatus que va adquiriendo, ¿no? Como el capital, o como elegir los adornos, ¿no? La acumulación, en el fondo, ¿no? De estatus que va obteniendo los conceptos. Entonces, se fijan, los desarrollos parten como pequeños gérmenes, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso, del germen de la teoría, ¿no? Donde nace la teoría, ¿ya? Y terminan como, en el fondo, propuestas completas de mundo, ¿ya? Entonces, para resumir, el, en mis propias palabras, digamos, el aprendizaje que yo espero es que se vayan sintiendo cada vez más cómodos, a propósito de la teorización como un proceso, de nuevo, como algo que hacemos, ¿no? Tal como lavarse los dientes, ¿ya?
y que al final sigue siendo tan encantador y a ratos misterioso, ¿no? Como al principio, pero en el proceso, digamos, en el mejor intento de conceptualizar, ¿no? De pensar y sobre todo de, como decía yo, de proponer, ¿no? Y realmente de construir mundos que son eh, apoyados por y que dan vitrina, ¿no? Escenario a los conceptos. ¿Ya? Encontramos una actividad eh, donde hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por conocer. ¿Ya? Y de alguna forma los conceptos vale la pena defenderse porque el mismo lenguaje bélico, ¿no? Son también nuestros instrumentos, nuestras armas de ataque. ¿Ya? O quizás eh, menos confrontacionalmente, no son nuestros señuelos. eh, Realmente en el fondo modificadores de nuestra sensibilidad y de nuestra atención. ¿Ok? De manera que la palabra desarrollo también tenga ese elemento orgánico donde crecemos con los conceptos, ¿ya? Y donde ustedes puedan crecer a propósito de sus propuestas, ¿no? En el campo, ¿ya? Y bien conectados al campo, ¿ya? Sobre todo con lo que vamos a revisar en el contexto del curso, ¿no? Que es esta literatura específica y las resonancias que encontremos en ella, ¿ya? Que ustedes encuentren en ella. Ok, entonces ese es un poquito como el horizonte general, ¿ya? Tanto en términos prácticos como en términos, o sea, de la lectura al detalle, pero también de lo que esperamos hacer con esto, ¿ok? La propuesta que yo les hago para este curso. En los contenidos, aquí está un poquito lo que vamos a ver semana a semana y lo pueden, como el punteo en el fondo, lo pueden revisar también para seleccionar el tipo de lectura con el cual quieran trabajar. ¿Ya? Piensa en el fondo que cuando la sesión 2 no es la semana subsiguiente y así, para que puedan ordenarse también en función de tiempo. ¿Ya? Yo les voy a preguntar a la vuelta de la pausa si es que hay ya personas interesadas en conversar sobre y leer y presentar sobre controversia, ¿no? Y fricción. ¿Ok? Hoy día yo ya les hablé un poquito de la importancia sobre la práctica de teorizar, ¿ya? Y la vamos a extender, sobre todo en el capítulo 2 de la lectura sobre el arte de la teoría social, la teoría en ciencias sociales, a la observación, ¿ya? Y yo la voy a entrelazar, porque esto es una de las cosas que más me gusta hacer a mí en investigación, con especulación. ¿Ok? Eh, y en la segunda mitad, con el texto de Osandón, también no les conté, vamos a ver esto más de la performance de los conceptos, ¿no? De cómo hacemos cosas con las palabras. ¿Ya? El resto les sirve como guía. El hecho que veamos controversia, circulación, yo ya comenté un poquito. También significa hacer un recorrido conceptual por la historia de ese test. Por ejemplo, controversia y circulación son conceptos que estaban eh, muy, digamos, eh, muy de punta, digamos, eran muy de avanzada en los 80, ¿ya? Y fueron, de hecho, conceptos que ayudaron a delinear el campo CDS en esa época. ¿Ya? Conceptos como dispositivo que, aparte en los 80, pero de hecho, ensamblaje y reensamblaje son ¿no? Mucho más propios de una teoría de acto bastante más madura y asumiendo también sus críticas y respondiendo a ellas. ¿Ya? No es menor que, por ejemplo, el reensamblar social, que si no me equivoco es del 2000, 2000 algo, ¿no? 2004 por ahí, eh, utiliza esa palabra, ¿no? Como introducción a la teoría del acto red. ¿Ya? Entonces, también vemos en el avance de la sesión es un avance en la historia conceptual. Lo mismo con la noción de mediación, ¿no? Como herencia también del concepto de agencia y transformación de ese concepto. ¿Ya? El concepto de infraestructura y cosmopolítica nos van a llevar a discusiones muy contemporáneas en distintas áreas, desde ecología, transporte, información, conocimiento, etcétera. ¿Ya? Y por cierto, como política vamos a ver no solamente política, ¿ya? Sino en particular vamos a ver, en fondo, y volver, ¿ya? A cuestiones súper clásicas, ¿no? Conceptos que ustedes ya deben manejar como lo sociotécnico, ¿no? ¿Ok? Ya. De nuevo, aquí están las columnas que yo les mencioné. Ah, está puesto como mini complementaria. Esto está más difuminado de lo que ustedes piensan, ¿ah? Hay una selección aquí, ahí está la mano de Francisco aquí detrás. Pero, por ejemplo, en la primera semana, que yo les voy a mostrar un poquito de Svedberg, perdón, Svedberg y de Osanduan. Igualmente les recomiendo sobre todo, por ejemplo, el de Gatti Jensen, Lateral Concept, muy buen artículo. ¿Ah? Pablo Kramer, que es quizás ya lo conocen a esta altura, una figura latinoamericana, CT es importante.
¿ya? Y así. Entonces, no miren en menos, digamos, la columna derecha. Y de hecho, revísenla porque son los textos que donde yo espero que ustedes puedan presentar semana a semana. ¿Ok? Lo mismo en la... Felipe, Dígame. disculpa. Hola Felipe, ¿cómo estás? Yo llegué un Hola, poco hola. tarde, no alcancé a saludar. Hola, hola. Sí, justo tenía la duda, estábamos conversando con una compañera, los que tenemos que seleccionar entonces son los de la lista de bibliografía complementaria, como para La aprovechar de ir mirando. complementaria, sí. Sí, Perfecto, para ya, que puedan súper. complementar. En el fondo, Perfecto. realizar lo mismo que hago yo, que es dirigirnos, facilitar una conversación. Yo voy a estar obviamente siempre de su lado, pero que sean ustedes quienes hagan la lectura al detalle, ¿ya? Y vayan Perfecto. cuando ejercitando lo mismo que yo les voy presentando semana a semana, ¿ya? Aquí el detalle significa leer las palabras casi por sílaba y leer diferencias entre palabras. Por ejemplo, leer palabras específicas, leer los adverbios. eh, el, por ejemplo, cuando se titula para, con o entre, esas palabras pequeñas hacen toda la diferencia. Y por supuesto también leer entre líneas, ¿no? A quién le está respondiendo, aunque no lo diga, ese tipo de cosas. Ujú, ¿Ya? O sea, una lectura bien al detalle, muy el estilo de lo que se hace en humanidades, por ejemplo, ¿no? Filosofía o qué sé yo, cuando se leen los tremendos libros, se demoran como 2 años avanzando como 3 páginas a la semana y van línea por línea, ¿no? Y si se discute un párrafo 3 horas, se discute un párrafo 3 horas. Así nomás. ujú. ¿Ya? Aquí Ya, obviamente vamos a trabajar con cuestiones al hueso. Yo, de hecho, por ejemplo, en la primera lectura les voy a leer unas partes nomás. ¿Ya? Ya. Eh, Les contaba, la sesión 2 y ojo que es bien temprano, tenemos la sesión presencial el viernes 24 en la 3. ¿Ya? Entonces, para la sesión 2 la idea, y cerrar la sesión 2 es que ya vayan preparándose para una actividad presencial donde lo más probable es que yo les pida que hagamos ejercicios de fondo de creación conceptual a propósito de sus trabajos de investigación. ¿Ya? Es decir, que tienen que, al menos para el 24, ¿ya? Estar preparadas y preparados para presentar avances, pero con los énfasis que yo voy a comentar ya a partir de la semana siguiente. ¿Ok? Y entonces así vamos a aprovechar la sesión presencial. ¿Ok? Lo más probable es que yo, si les pida presentar, no necesariamente va a ser como pasa adelante y presenten que van, ¿ya? Sino más bien, por ejemplo, les puedo pedir cosas como y que interesan para el contexto de este curso, ¿no? De que nos muestren más bien los detalles del proceso, ¿no? Que nos muestren, por ejemplo, los cambios. Yo sé que varios de ustedes, por ejemplo, han cambiado temas, y que muestren ese proceso, ¿no? Que muestren cómo, en el fondo, el conceptualizar no- va más allá de digamos, dominar los conceptos, ¿no? Porque el concepto un poquito igual que unos lentes o que sea una sensibilidad tiñe todo, ¿no? Un poquito como un programa que se come el sistema operativo, que se come toda la RAM, digamos, se come todo el computador, ¿no? Y la idea es que lo haga sin trabarlo, ¿no? Entonces, cuando la gracia es que la investigación, de nuevo, con todas sus trabas, con el proceso, ¿no? Con sus vericuetos, ¿ya? Implica un acto donde el pensar es lo más cotidiano que hay. Y me interesa mucho que ustedes puedan mostrar eso, ¿ya? Sobre todo la forma que vamos a tratar teoría, como la entretención de la alternativa y por tanto hacer énfasis sobre todo ya no tanto en las posibilidades abiertas, sino más bien en cómo se han ido cerrando progresivamente. Es decir, reconocer que partimos de posibilidades, la investigación va avanzando en función de sus definiciones, ¿ya? De manera que al final del curso también se sientan mucho más cómodos, seguras y seguros, digamos, con sus definiciones conceptuales. ¿Ok? Fondo que esta un poquito controversia, ¿no? De la perspectiva CTS que hay atrás, ¿no? Y es parte de ser maestras y maestros, magísteres en CTS, ¿no? Dominen, digamos, los palitroques, ¿no? Y no se les caigan los conceptos. ¿Ok? Ya. Entonces, por ejemplo, hay cuestiones de controversia. Sería muy, muy interesante que podamos discutirlas de nuevo a la luz de las formas de controversia clásicas en los 80, ¿no? Que podemos revisar, por ejemplo, típicos estudios de laboratorio de la época, ¿no? Compararlos, ¿ya? Entonces, aquí
hay estudios que son el de Calón, por ejemplo, que sale en la columna derecha, y sin embargo es realmente un clásico. O sea, si hay una bibliografía mínima en teoría del actor red, es este tipo de artículos, ¿no? De Calón en esta época, 90 90 y 80. ¿Ya? Ah, mira, Francisco también incluyó artículos de amigos del magíster, el Dusan, la Mónica. ¿Ya? Por eso también importante leer, para leer trabajo que sea local también. Ya, finalmente, por ejemplo, este artículo, yo no sé si lo hemos revisado o comentado antes, pero de Susan Listari, se me olvidó el nombre, de Griesmer, el 89, Boundary Objects, ese es un concepto muy importante y de igual manera podría estar perfectamente a la izquierda. ¿Ya? Entonces, eh, yo también les voy a hacer un guiño cuando ustedes cojan los textos, ¿no? De qué textos cogieron y cómo prepararse un poquito para ello. ¿Ya? Ok, no voy a profundizar más en la literatura para leer, pero insisto, es importante que la sigan semana a semana. ¿Ya? Y también ir semana a semana, eh, de alguna forma, y lo vamos a enfatizar en las conversaciones en clase, eh, ir avanzando en el desarrollo de la historia conceptual CTS, ¿no? Ir entendiendo cómo cuando un concepto también presupone a otro, ¿no? Por ejemplo, cómo discusiones en cosmopolítica, que es la sesión 7 presuponen discusiones que fueron hechas a propósito de cuando la noción de controversia tal como se trabajó en los 80. ¿Ya? Ya. Finalmente, y después de las lecturas, pueden de nuevo, encontrar todo el material ahí ¿eh? en el programa. Las evaluaciones. Eh, Vamos a tener en el fondo, como les dije, nota que es de participación y presentaciones en clase. Es decir, eh, cada presentación que hagan ustedes, que de nuevo es una cuestión muy cortita, muy sencilla, de máximo 20 minutos, y de ahí podemos hacer preguntas, qué sé yo. ¿Eh? 15, 20 minutos que puedan discutir un texto. Esa instancia para cada persona va a valer un 50%. Si nos quedamos cortos en tiempo, va a haber una semana donde sean dos personas que presenten y ya. ¿Ok? Tenemos una semana al final, una sesión al final para recuperar eso. Además, hay un trabajo final. Ahí vamos a ver si es individual o pareja, pero en el fondo, la idea es que en esos trabajos puedan nuevamente seleccionar y, como decía yo, apegarse. ¿Ya? O al revés, en el fondo, si ya están apegados a ciertos conceptos, te los puedan trabajar en el ejercicio contrario, ¿no? Más críticamente y despegarse un poquito, ¿no? Para volver a reapegarse con más fuerza. Sea como sea, va a ser un ejercicio, ¿no? De apego, ¿ya? En el fondo, de trabajo bien íntimo con los conceptos, eh, con al menos dos conceptos, ¿no? De esta set conceptual. ¿Ya? Y que en el fondo, en trabajar con ambos al mismo tiempo, ¿ya? En el contraste, ¿ya? Puedan en el fondo proponer algún tipo de desarrollo, en el fondo, como tipo de trabajo, ¿no? Que puede ser un ensayo, algún tipo de pieza escrita, ¿ya? Donde puedan ilustrar su dominio del concepto, del contraste de los conceptos, ¿no? Y donde ese dominio, en el fondo, se exprese como un dominio. Y aquí va la conexión con todo el trayecto del curso, ¿no? Que sea un dominio porque al final no solamente domina el concepto, sino también la historia de ese concepto, ¿no? La familia del concepto, ¿no? De nuevo, ahí está la intimidad, por eso hablo de familia en concepto, ¿no? Que sepan un poquito lo que hay detrás de ello. Por eso también en la sesión presencial les voy a mostrar eso, ¿no? Que les voy a pedir eso, que muestren lo que hay detrás de sus conceptos o de su pensamiento, para decirlo más en genérico. ¿Ya? Ah, y este año todo el tema de la inteligencia artificial. De hecho, yo les podría mostrar porque estaba preparando la sesión de hoy día y algo que probé ahí para cachar cómo andan los modelos actuales. Y el chat GPT lo encontré muy superficial. De hecho, me preguntaba si quería armar una presentación más avanzada. Le decía, sí, esto es de posgrado, es tópicos avanzados, qué sé yo. Y, y en mi fracaso de apelar a la inteligencia artificial. Claro, podría mostrarle en el fondo, tal como lo vamos a ver en la segunda parte con Osandor, ¿no? De cómo en el fondo, el trabajo eh,
con conceptos tiene un elemento de expresión muy importante, sobre todo porque eh, utilizamos las palabras para usualmente para expresarnos conceptualmente. ¿Ya? De hecho, por eso también hace toda la diferencia del mundo entre escribir la típica prueba en clase, no contra el tiempo, versus tener, entre comillas, todo el tiempo del mundo para poder escribir. ¿Ya? En la medida misma que la escritura tiene temporalidad, tiene lugar, tiene espacio, no tiene vivencia. ¿Ya? Entonces, no da lo mismo y el resultado de la expresión no es la misma. ¿Ya? Entonces, si ya partimos de esa intuición de lo importante que es la expresión para pensar, ¿ya? Y la expresión del pensamiento para hacer pensar a otro, la pregunta es cómo el escribir mismo, ¿no? La forma en que escribimos, se añade a eso. ¿Ya? O al revés, cuando está ausente, ¿qué tipo de texto termina? ¿No? ¿Qué tipo de texto producimos? Y creo que todos sabemos cuando uno lee en el fondo en ciencias, en sociales, naturales, cómo escriben los académicos. Cuando no les interesa, ¿no? O cuando en el fondo apelan a un lenguaje donde la carga de la comprensión no está per se en la palabra, ¿no? O al menos en la expresión, ¿no? Que supone la palabra. ¿Ya? Está en su mero contenido. ¿Ok? Esto también, cuando predica toda la pugna entre la claridad o la oscuridad de la expresión. ¿No? Entonces, en parte la pugna se soluciona simplemente diciendo, no, si te parece oscuro, ¿no será que no te sabes el lenguaje tal como te parece oscuro el japonés? Si no sabes japonés, por supuesto que te parece oscuro, pero vamos, japonés es lo más obvio que hay, está lo más claro que hay. Entonces, si uno, cuando va más allá de esa controversia de qué tan claro o oscuro está el lenguaje en función de la capacidad que tienen las palabras y que tenemos con las palabras para expresar nuestras ideas, la pregunta más bien es ¿qué podemos hacer? ¿Qué otras cosas podemos hacer con el lenguaje? Aparte de la claridad o oscuridad, ¿ya? En la expresión de las ideas. ¿Ya? Y sobre todo cómo las mismas palabras nos hacen pensar. ¿Ya? En el sentido que las palabras hacen cosas, nos hacen pensar. ¿Ya? Por ejemplo, cómo las palabras pueden ilustrar el objeto y el argumento que estamos haciendo con el objeto. También a que el texto mismo, ¿ya? Sea otra conclusión más, o sea, otra expresión o evidencia más, ¿ya? Del conocimiento que estamos produciendo. Y esto no es menor porque, imaginan, nos lleva, en el fondo, a la expresión literaria, no solamente más allá de STS, sino más allá de la academia. Y el reconocimiento en la academia de personas que escriben, no quiero decir como literatos, pero ejemplo, y lo vamos a conversar un poquito, Michel Serret, francés, que escribe un poquito como fábulas, básicamente. Bien bonito, ¿ya? Entonces, volviendo a este cuento de las reglas de la inteligencia artificial y todo el cuento, eh, el tema de las reglas para mí es lo mismo. Lo más importante no es tanto qué dice la regla y si está aceptado o negado. El punto es qué podemos hacer con la inteligencia artificial, más allá de andar, fondo, ¿ya? Aceptando o negando cosas, digamos. ¿Ya? En el fondo, ¿qué papeles podemos darles a la máquina en la diversidad de agencias o roles o funciones, ¿no es cierto? O dispositivos que crean un texto? ¿Ya? Tanto el rol del escritor como del editor, del revisor, del lector, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y de nuevo, en el fondo, como las mismas IAs eh, nos sorprenden, ¿no? Y nos espantan, ¿no? Y lo que sea, precisamente porque son capaces de hacer cosas con las palabras. Las palabras tienen rendimiento y no solamente representación. ¿Ok? Entonces, esa es mi propia regla de la IA, ¿no? Yo en general, dentro de los límites que están expuestos acá, le doy la bienvenida en función de al menos experimentar y realmente no mejorar nuestro rendimiento, sobre todo en la expresión. ¿Ok? Eh, y es obvio cuando eso no funciona, porque los textos lo indican, ¿no? Están escritos, se huelen. Uno lo huele, a pesar de que es difícil a veces como saber si está o no escrito por ella, ¿no? Pero ¿no? Cuando es obvio se siente por la expresión, ¿no? No porque el contenido está equivocado, o porque de hecho el inventar citas, por ejemplo, es eso, ¿no? Es un acto de creación conceptual. El punto es que, en el fondo, es una criatura que nace en el momento equivocado, ¿no? Pero yo no desmerezco jamás eso de este tipo de tecnología, ¿no? Este poder creativo que tienen, ¿no? Realmente es un poder, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Ya, siendo las 7, ¿les parece? Usualmente tenemos hasta las 9, ¿no es cierto? Entonces, ¿les parece si
Yo creo que no voy a poder. Así que abro el texto. Me quiero compartirles el texto, pues, pero no me está resultando compartirlo. Traicionó. Fíjate que el Zoom se actualizó, así que vamos a probar igual, una vez más. ¿Tienen alguna pregunta por el programa? En realidad es bien sencillo lo que les conté. Sí, ¿te escuchan? Sí, sí, Ah, Felipe, yo quería consultarte, bueno, aprovechar de saludarte igual después de unos meses. Y que yo igual llegué tarde, pero me quedó un poco la duda de cómo iba a ser la dinámica del curso. Si es que entiendo que va a haber entonces un texto mínimo, que es el que tenemos que llegar semana a semana leído, y además deberíamos anotarnos con un complementario, claro, ¿o pero no? claro, pues como estamos en línea y vamos a trabajar con los textos, la idea es que pucha, puedo aprovechar lo que no me está funcionando, que es compartir la pantalla. Pero si no, en el fondo poder leer el paralelo. Entonces, el texto va a ser nuestro nexo. ¿No bonito eso? El texto es nuestro nexo. ¿Ya? Y eso para la actividad conjunta. Y en función de las actividades individuales, y eso está predicado en el 50% de la nota, la idea es que puedan tomar uno de los textos complementarios. Les voy a preguntar ahí para que se quieran organizarse entre medio durante la pausa y se puedan anotar ahí por uno por semana. ¿Ya? Eh, y lo puedan, entre comillas, más que presentar, es guiar la conversación durante unos 20 minutos más o menos, máximo media hora. ¿Ya? Eh, Vamos a ver cómo hablamos de eso. El aplausómetro. Eh, no, obviamente, a nadie le va a ir mal si es que hace la pega. Si el punto es que vengan preparados porque ¿no? Obviamente las preguntas que vayan saliendo ustedes como facilitadores van a responder. Yo les apoyo y todo el cuento. ¿Ok? Ya estoy indignado con Zoom. Me traicionó. Tenemos aquí la primera manifestación de preferencia, el 29. Ya, entonces les voy a pedir que descarguen o si ya lo tienen ahí, que abran el texto de Swedberg. ¿Ok? Y este, si se fijan en el índice y lo que está predicado en el programa, que son los primeros tres capítulos forman parte de la primera parte. Y donde la segunda parte en el fondo es un poquito más, es, es más avanzada en función de lo que hace la teoría en la segunda mitad, entre comillas, de la investigación. ¿No? Eh, Sobre todo en función del análisis de datos. ¿No? Y aquí palabras claves son, por ejemplo, heurística, ¿no? Que en el fondo la teoría actúa como eh, claves intuitivas de sistematización, ¿no? Y en el fondo como avances creativos también para la organización de la información. ¿No? Por ejemplo, esto es una palabra bien bonita. Si uno googlea el significado de heurística, revisamos la etimología. Claro, heurística viene de descubrir. Es un descubrimiento que nace en el fondo de encontrar, sobre todo encontrar un orden a las cosas. ¿No? Entonces, si fijan, el rendimiento de un concepto cuando ya está establecido, al menos cuando ya está creado, definido, ¿no? Más o menos sistematizado, eh, recién comienza. Podríamos decir que el, un concepto tiene una doble vida social, digamos, en la investigación. ¿Ya? Una es su nacimiento y el otro, en el fondo, eh, es, es su vida, digamos, ¿no? Es su ruta histórica, ¿no? Su utilización en la investigación. ¿Ya? Entonces, la primera parte del libro está más bien abocada a la creación de los conceptos. ¿Ya? ¿Se fija? Entonces, en el primer capítulo, eh, lo que hace Soderbergh es de alguna forma criticar, y lo vamos a ver como en detalle, ¿no? Eh, Ciertas, no quiero decir malas prácticas, ¿no?
pero ciertas tradiciones y disposiciones y sensibilidades conceptuales en ciencias sociales. ¿Eh? No ciertos conceptos específicos, sino en el fondo ciertas prácticas de teorizar y los supuestos que llevan a esas prácticas en vez de otros, ¿no? De qué hacemos cuando hacemos teoría. Por eso el capítulo se llama Partiendo de nuevo, ¿no es cierto? ¿Eh? Y de alguna forma el resto de los capítulos, en su proposición del capítulo uno, van a ir definiendo, ¿no? Cómo teorizar, ¿no? Paso a paso, entre comillas, hasta en el fondo la creación de el propósito de un concepto, sobre todo como los propósitos más tradicionales que son la explicación. ¿Eh? Entonces, cuando toda la parte uno es la explicación de un proceso que nace con eh, una suerte como de contraste entre la idea y el objeto, ¿no? Entre la observación y el pensamiento. ¿Eh? Y que culmina con un contraste entre la explicación y el hecho de facto. ¿Eh? Y por tanto, todos los dispositivos intermedios, ¿no es cierto? En esa culminación de la creación conceptual, ¿eh? Desde el nombrar el concepto, conceptualizar el concepto, que es definirlo, y crear clases o tipologías de conceptos, ¿no? Y luego, en el fondo, mm, formas de pensar conceptualmente, ¿eh? Las analogías, las metáforas, en el fondo, dispositivos que tienen, como decía el programa, ¿no? Rendimiento, que son operaciones conceptuales. ¿Eh? Entonces, como en el fondo lo que nace con una experiencia que es concreta y muchas veces particular y al detalle, ¿no? La observación, en este caso la observación social, ¿eh? Culmina en una explicación. La parte uno, es una suerte de proposición novedosa en función de esa primera mitad del proceso, ¿no? Del conceptualizar, que es llegar a los conceptos. Y luego, en el fondo, es viajar con los conceptos, ¿no? Llevarlos a alguna parte, utilizarlos. ¿Eh? Y le dice, prepararse para teorizar. En el fondo, ¿eh? ¿Entiendes? Y que aquí la preparación es prepararse para el viaje de la conceptualización, que por supuesto ocurre en la investigación. ¿Eh? Entonces, es bien bonito porque realmente yo leí los primeros dos capítulos al hueso y en la primera parte como decimos en chileno, se la está jugando por otra perspectiva. ¿Ya? Entonces, voy a leer en lo que me queda el tiempo hasta donde llega yo creo que vamos a cubrir la parte uno y hasta llegue la parte 2. ¿Ok? Ya, había creado notitas para mostrarle. No voy a mostrar mis notitas. Fome. En todo Mm, caso, es bien bonito no, cuando parten la introducción. Dame un segundo. Hay una historia muy, muy Sherlock Holmes de Charles S. Peirce, que perdió se le quedó en un bote su reloj con cadena de oro, ¿no? Y se disfrazó de detective, ¿no? Y al final de esto le achunta al ladrón y todo. Entonces, como esa experiencia de nuevo tan cotidiana, eh, culmina con una explicación, no de algo per se, sino de la teoría de algo, ¿no? Y del teorizar algo, ¿no? Para Peirce. Había alguien que levantó la mano o la voz. sí, no, respecto a a lo que decías de las notitas que tenías, quizás si nos cambiáramos a Meet, pero no sé si es que piensa el resto o si es Hagamos bueno algo. o Voy para a, poder ver. sí, Sí, voy a yo quiero probar. ver. Sí, hagamos algo. Voy a probar en la pausa. eh, Oye, si nos cambiamos a Meet, yo me tengo que cambiar el Windows, que lo tengo en el mismo computador, entonces tengo que reiniciar, qué sé yo. Si primero voy a probar rápido si puedo entrar por Linux, si no me cambio a Windows y probamos. ¿Ya? Y si no, filo, nos quedamos en Meet. ¿Ok? ¿Les parece? Sí, Para aprovechar el ratito que tenemos y dejar eso. ¿Eh? En todo caso, las notitas son mis comentarios nomás. Yo, si quieren, les puedo ir compartiendo eso también. ¿Eh? Mis propias, como al fondo, como secciones subrayadas. ¿Ya? Vale, entonces, eh, en la primera parte, es bonito que parte citando a Coleridge, el gran poeta. ¿Eh? El- la primera parte, como les decía, Svedberg parte un poquito como, no denunciando, pero sí tratando, típico gesto, ¿no? de creación intelectual, que es abrir espacio para una nueva forma eh, de hacer teoría, ¿no? De teorizar. ¿No? Y
Una forma, dice él, de hacer esto es de alguna manera como, en el fondo, comparar cómo se ha hecho teoría antes, ¿no? Y qué significa haber hecho teoría de una u otra forma antes. Son técnicas de teorizar y como tendencias típicas de eh, la teorización. Y aquí, en el fondo, de alguna manera, en ciencias sociales repetimos cuestiones que se han extendido a otros campos y que preceden también a la sociología, por ejemplo, que son típicas de la filosofía. Por ejemplo, lo que mencioné al principio, que es una suerte de dicotomía entre la conceptualización como algo que suplementa a un arranque que es empírico, o una disposición empírica, no en el fondo la teoría queda en el telón de fondo, ¿ya? O emerge en el fondo para poder explicar aquello que es principio, ¿no? Y es doctrina principal, que son los hechos de facto. ¿Sí? Entonces, encontramos entre los empiristas, y sobre todo si vamos para atrás en el siglo XVII, la misma controversia frente al, fondo, al grupo que está al frente, que son en el siglo XVI y XVII a los racionalistas. Aquí Söderberg le llama en el fondo los quienes son puramente abstractos en el fondo, ¿no? Y que es el otro extremo del acto de teorizar. Se fijan que cuando pensamos, pensamos con todo el cuerpo. Y por tanto, la manera en que presuponemos lo que de partida hacemos cuando pensamos, qué es el pensamiento y cuál es el producto del pensamiento, las ideas y su refinamiento conceptual, ¿no? La transformación de la idea en concepto. ¿No? Todo ese proceso en la experiencia, ¿no? Lo presuponemos en función de lo que estamos resaltando en la experiencia. Entonces, si resaltamos el polo físico, incluyendo, ¿no? El hecho de que el pensamiento se habita, ¿no? Y que de alguna forma como llega a suplementar la experiencia, ¿no? Va obviamente a poner el acento, ¿no? En el dato físico, ¿no? De la experiencia de pensar, ¿no? Y esos son los empiristas. Y de alguna forma siempre lo han sido. ¿No? Si me preguntan a mí, yo creo que es muy sano ser empírico. La pregunta es, eh, ¿hasta qué punto puedo, y ciegamente, y en expulsión de todo lo demás, ¿no? Ser meramente empirista, sobre todo al principio del pensamiento, ¿no? Es la pregunta por el origen también, en las fuentes del pensamiento. Por supuesto que una fuente en el fondo es nuestro contacto directo con la habitación de la experiencia, ¿no? Y la sensibilidad que nos lleva a ser conscientes de una realidad, ¿no? Y comenzar a elucubrar conscientemente cosas sobre ella, ¿no? Pero eso no agota la experiencia, el polo físico, ¿no? De hecho, la contraparte, los abstraccionistas, uno podría decir, van y justamente puntualizan el otro polo, ¿no? El polo mental, ¿no? Y de hecho se adoctrinan en función de decir el pensamiento para sí mismo, para su propio polo, ¿no? Y que por supuesto las partes, si ustedes quieren, sensibles, ¿no? O incluso trágicas, en el sentido que son concretas y por tanto se pueden quebrar, ¿no? Estas partes de la experiencia quedan en el telón de fondo. Entonces, el tratar de pensar y salirse de viejas controversias que encuentran como, en fondo, como, renovadas versiones en la actualidad no es fácil y por eso yo lo quería destacar, ¿no? En, en filosofía, yo diría en ciencias sociales también, el choque entre empiristas y racionalistas no es lo mismo el choque entre enfoques quali y quanti, ¿no? Ojo con eso, ¿no? De hecho, en enfoques quali hay... en Grounded Theory, por ejemplo, hay un montón de exponentes que de ninguna manera, por cuando utilizar no solamente las palabras, sino el sentido de la experiencia como eh, soporte empírico, de la investigación, de ninguna manera están antecediendo en el fondo el acto de teorización, ¿eh? Antes del trabajo de campo, ¿no? O la sensibilidad empírica frente a la realidad o en la realidad que queremos investigar. De ninguna manera. Y sin embargo, trabajos cualitativos con grounded theory, o sea, hay un montón de trabajos brillantes en ese sentido. Entonces, ojo que la noción de enfoque cual y quanti, ¿eh? Más bien pertenecen a un ámbito de expresión del pensamiento, ¿eh? Que por supuesto que es una sensibilidad totalmente atada al origen, no al germen del pensamiento, ¿no? Eh, en términos integrales, es como
preguntarse qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? En la cultura popular, qué sé yo, pues está el típico, por ejemplo, el ejemplo en Matrix, ¿no? De cuando va al oráculo, ¿no? Y al final le dice, bueno, pero ¿eh? ¿Qué fue primero, ¿no? ¿No? Cuando dobla la cuchara y qué sé yo. ¿No? Y el oráculo también lo pone en esas paradojas, ¿no? ¿eh? Si lo hiciste porque pensaste que lo ibas a hacer o no, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, el, el dónde poner el acento en la experiencia conceptual, y dónde arrancar y arrancarse de ciertos dogmas a la hora de pensar, en función de que son el pensamiento, ¿no es cierto?, ha sido de alguna forma especializado en ciertas doctrinas prácticas, ¿no?, que ilustran tradiciones intelectuales. Eso no es fácil. ¿No? De alguna forma, como cuando tercera vía que propone el autor es abductiva, le llama. ¿No? Y de hecho la enuncia con Peirce, ¿no? Peirce, el gran pragmático anglosajón. ¿Se fijan? La eh, inferencia, es decir, eh, de dónde podemos derivar conocimiento, ya sea del polo físico o mental, admite una tercera posibilidad a propósito de que el razonamiento no puede ser o no es exclusivamente en el fondo deductivo o inductivo. ¿No? Cuando estamos haciendo deductivo, lo que hacemos básicamente es recomponer la realidad a partir de sus partes, como en matemática. ¿No? Y cuando somos inductivos, en el fondo, penetramos en las partes a partir del todo, usualmente como en la ciencia. Por lo tanto, la actividad científica, en el fondo, es un vaivén entre ambas cosas, ¿no? Sobre todo la deducción analítica, ¿no es cierto?, y la inducción hipotética. ¿No? ¿Se fijan? La hipótesis es una hipótesis sobre el todo. Y verificar la hipótesis significa meterse en la realidad, ¿no es cierto?, para encontrar las partes que permiten verificar la hipótesis o encontrar, en el fondo, su negación. ¿No? Pero la penetración en las partes de la hipótesis, ¿no?, y la reconstrucción, en el fondo, integral de la hipótesis cuando yo la afirmo o rechazo, supone un acto deductivo que ocurre en el análisis porque trabajo con los datos. ¿Ok? Entonces, en el fondo, si fijan, la investigación es un vaivén algo que parte como un todo, ¿no?, del cual yo, ¿cierto?, hago un proceso inductivo, sobre todo a través de diseño, que pasa a la ejecución. Y en la ejecución encuentro las partes, ¿no? Y después vuelvo, ¿cierto? En análisis, ¿cierto?, a través de la operación inversa, que es la deducción, recompongo el todo a partir de las partes que encontré en el trabajo de campo. Entonces, Peirce lo que propone de alguna forma, y lo propone en términos más lógicos, ¿no?, es una tercera operación que es abductiva. ¿Ya? Y la abducción es, de alguna forma, la operación intermedia en el intersticio, donde la reconstrucción de la parte del todo y del todo a la parte, ¿ya?, está mediada, digamos, hay un mediador, hay una operación de construcción y de deconstrucción, si ustedes quieren. ¿Ya? Y esa operación es abstractiva, o si ustedes quieren, abductiva en el sentido de que hay una abstracción creativa, ¿ya?, en la o proposición explicativa de un fenómeno. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, la hipótesis es una explicación tentativa. Es una proposición con la cual, son del todo, con la cual en el fondo yo penetro en las partes. Pero el realizar esa proposición del todo, ¿eh?, requiere un elemento conectivo entre ese todo que estoy proponiendo y la parte o que quiero encontrar. ¿Eh? Y de hecho, el todo y la parte presuponen su conexión. ¿Eh? Presuponen el concepto que unifica ambas cosas. ¿Eh? Y esa es la abducción. Una conclusión, un poquito más general de esto, es que en el fondo la abstracción, es decir, la operación conceptual, ¿no?, del polo mental, eh, la abstracción, ya sea inductiva, deductiva o abductiva, eh, es inevitable en cualquier operación de conocimiento. Y está incluso ya presente en la observación. ¿No? El percibir ya es abstraer, en la medida que la percepción es un acto selectivo, ¿no? Y extrae o abstrae cosas de la realidad y las reconstruye, ¿no?, las abduce ¿no?, y las propone.
integralmente. Una conclusión o corolario, digamos, cuando uno empuja el punto digamos, con máxima valentía, es que la actividad del polo mental y por tanto el germen, ¿no es cierto?, de la actividad conceptual está presente en todos los organismos, por decirlo. ¿Se fijan? Y que se desarrolla en el fondo con la vida misma, donde la vida en el fondo es una interrupción a la eficacia causal, ¿no? A propósito de cierta causa propia, ¿no? Que modifica el tren de la causalidad. Y esa modificación es la actividad del polo mental, ¿no? Donde hay una modificación de lo que se espera, ¿no? Uno podría esperar entonces la intervención de una operación conceptual, por pequeña que sea, aunque sea en germen, ¿ok? Y a mayor la modificación, mayor la operación mental, mayor. Entonces, ¿se fijan? El historial de causalidad va para adelante o para atrás, ¿no? Deductivo e inductivo. Pero el intersticio es abductivo, en el sentido que la modificación de la cadena, ¿no?, implica en el fondo una operación intermedia, ¿no? Una modificación. ¿Tienen preguntas de esto? Ay, el chat, realmente ya no veo el Tengo chat. una pregunta, pero no sé si es atingente, Nada más. no sé si aporta. Lo que pasa es que a mí siempre me enseñaron en epistemología que el pragmatismo era americano, o sea, nunca me dijeron que existía una vertiente anglosajona o Mm, continental. Entonces, como que ahí como que me quedo sí. un poco confundido, ¿no? Porque para mí pragmatismo es, por ejemplo, John Dewey, Mm, William James, mm, Peirce. Pero ya si uno se va para el otro lado digamos, del Atlántico, ya estamos sí. hablando de otra epistemología, ¿no? No, Sí. donde el criterio no es las consecuencias de digamos, de la verdad, ¿no? Sino Mm. que es diferente, ¿no? El acento. A ver, el pragmatismo, y aquí lo voy a introducir brevemente, es, diría, la cuarta escuela que entre las tradiciones intelectuales del siglo XX y XIX, que en Chile no se enseña, lamentablemente, o muy, muy poquito. Y la gente que conoce poquito pragmatismo ha sido porque hay ciertos autores que pueden ser, por ejemplo, Dewey en educación y cosas así. William James en psicología, no sé si lo leen, cosas así. Pero el pragmatismo en el fondo es un contraste tanto como de el estilo positivista o científico de hacer ciencias sociales, por ejemplo. ¿Eh? Es un contraste también a la teoría crítica, que es otro paradigma. Y también es un contraste, y un contraste importante, es importante separarlo, ¿eh?, a la hermenéutica. El pragmatismo define las cosas por sus efectos. Por ejemplo, las palabras, ¿no?, las define en términos de la interpretación de contenido o sentido, como con Weber, por ejemplo. ¿No? Entonces, en ese sentido, el pragmatismo no es constructivismo. Pragmatismo entiende el lenguaje, y el sentido y el símbolo en función de los efectos que crean el mundo. En literatura es lo mismo. Por ejemplo, ¿no?, en James Joyce, por ejemplo, cosas así, ¿no?, en literatura. ¿No? Y la controversia entre cómo describir una escena, cómo describir un personaje, ¿no? Si lo debo escribir desde afuera, un poquito como los positivistas, ¿no?, como Durkheim, ¿no?, y objetivamente, ¿no? O describirlo desde adentro, desde la subjetividad, ¿no?, como con Weber. ¿Eh? Entonces, el pragmatismo dice, no, pues, ni por dentro ni por fuera, sino es el pasaje de adentro para afuera y de afuera para adentro. Es decir, ¿no?, describe cuando la acción, ¿no?, y que sea la acción lo que hable por aquello que está adentro, tal como se expresa allá afuera y viceversa, ¿no? Y cuando digo acción, en el fondo son los efectos. Entonces, por ejemplo, teorías de la verdad pragmática, mencionaba su compañero,
el- abren la puerta al relativismo, pero también se la cierran, porque por un lado admiten, por ejemplo, que la verdad de Dios está en sus efectos. Se pregunta, no es si existe o no existe, porque los efectos de su creencia son verdaderos, existen. Y al mismo tiempo cierra eh, la puerta a ese relativismo, porque lo que existe en función de sus efectos no existe caóticamente, arbitrariamente, contingentemente, poquito como pasa en el constructivismo, ¿no? Sino que existe o no existe y se modifica no bajo ciertas condiciones. Nuevamente, los antecedentes de los consecuentes, de los efectos. Entonces, es bien bonito como el pragmatismo, por un lado, tiene mucha sintonía con cuestiones que perfectamente podríamos discutir desde la fenomenología o el interaccionismo simbólico, etcétera. Pero por otro lado, tiene un pie muy fuerte en lo que estábamos conversando recién, las tradiciones empiristas. ¿No? De hecho, por lo mismo, por ejemplo, los exponentes norteamericanos, el más conocido, bueno, son Peirce y William James. No sé si agregaría Whitehead, yo creo que no, pero anda por ahí. Y en el siglo XX, por supuesto, está John Dewey y hay un par más. ¿Ya? Eh, entonces, el, el pragmatismo, en el fondo, nace un poquito y es una de las grandes tradiciones intelectuales ¿no? Como del mundo anglosajón. Y tiene contactos con Inglaterra, qué sé yo. Por ejemplo, Pierce, en esta historia, ¿no? Ese tipo de cosas. Eh, pero es en el siglo XX donde el pragmatismo viaja definitivamente a Europa y se empieza a esparcir allá. Y, por ejemplo, Sandón, que lo vamos a revisar en la segunda parte, es, eh, es un lector, ¿no? Bien conocedor del pragmatismo francés. Y yo creo que eh, no es una definición incorrecta decir que Latour es pragmatista, ¿no? Un pragmatista francés, o Calón, o qué sé yo. ¿No? Y que de alguna forma, no todo obviamente, pero mucho del registro epistemológico, ontológico, mucho de, en el fondo, de los fundamentos filosóficos de ciertas tradiciones CTS son pragmatistas, de tomo y lomo. Particularmente en el fondo de teoría lector red con influencia del pragmatismo francés. ¿Ya? O derechamente siendo una teoría pragmatista francesa. ¿Sí? Ya, eso sobre pragmatismo. ¿Ya? Ahora, el pragmatismo, como dice acá, es una teoría. Igual que otras teorías, nacen en el acto de teorizar. Y quizás el pragmatismo es muy sensible a su propia teorización. ¿Ya? No es menor esto, en el fondo. eh, por ejemplo, y aquí ya me paso a la siguiente sección del texto, donde se habla de Merton, el gran sociólogo. ¿Ya? Y Merton, de alguna forma, en fondo, predicaba como en el fondo las definiciones de lo que es una teoría, ¿no? De lo que hace una teoría. Daba seis. ¿No? Lo pueden leer aquí, estamos en la página 16. ¿No? De partida, en el fondo, la metodología es constituyente o constitutiva de método, ¿no? En sociología. ¿No? Luego es constitutiva de orientaciones generales. Uno podría decir de intuiciones o lineamientos generales. ¿No? Luego es constitutiva, la teoría en el fondo, de conceptos y análisis, en el fondo conceptual. ¿No? Nos dona, nos regala la capacidad de dividir, eso significa analizar, y por tanto ahí los conceptos que uno, en fondo, delinea, ¿eh? Se van especificando en cortes específicos de lo que es general. Se fijan que un concepto considerado en sí mismo, incluso aunque sea un concepto de rango medio o bajo, pero considerado en sí mismo, siempre es una entidad potencial, ¿ya? O es general en términos de su mera potencialidad. Por ejemplo, el color rojo, ¿no? Una mera potencialidad, en el sentido que podría haber sido verde o algo azul o qué sé. ¿No? Y como mera potencialidad, algo tan o particular como el color rojo o particular de algo, expresa una generalidad que es casi eterna. O sea, en el fondo, el sentido que es el mismo rojo que vio, qué sé yo, Sócrates o qué sé. ¿Eh? Entonces,
Ojo, ojo, mucho ojo piojo acá, porque en el fondo, ojo piojo. El ingreso de los conceptos al mundo es el advenimiento de lo potencial en lo actual. ¿Se fijan? Es el ingreso del eterno en lo transitorio. Los conceptos, ¿eh? Apuntan, al menos en la mitad de su capacidad, ¿eh? A la alternativa. Por eso el teorizar, sobre todo pragmáticamente, siempre de alguna forma es probar, ¿no? Experimentar las consecuencias de hacer las cosas distintas, de pensar distinto. ¿Eh? Más fundamentalmente, no, los conceptos tienen el propósito de ser señuelos, ¿eh? Más que de elicitar o de alguna forma formalizar proposiciones para su juicio. O sea, la función más básica y primordial de un concepto es llamar la atención. ¿Eh? Es decirte, ahí hay algo importante, mira. ¿Eh? O como decimos cotidianamente, ¡uy, qué interesante es! Se fijan que a veces ni siquiera se expresa con palabras, sino que es- es- encontramos expresiones conceptuales, incluso en los aspectos no verbales de lo que nos rodea. ¿Mm? Por ejemplo, en un arco iris distinguimos un set de colores, ¿no es cierto? Y una gradiente de color. Y las interconexiones entre los elementos no potenciales de los colores, ¿eh? Se transforman en objeto de conceptualización, en teorización, tanto como los colores per se. ¿Eh? De tal forma que, en el fondo, por ejemplo, con los conceptos traemos existencias al mundo y podemos definir conceptualmente que las relaciones son tan reales como las cosas reales que existen. Esa es una proposición conceptual. ¿Eh? Y de hecho que en la capacidad de análisis conceptual, el analizar no es otra cosa que eso. ¿Eh? Es pegarle a la juntura, a la relación, y después reconstruirla en el análisis. ¿Eh? Por eso también cuesta tanto concluir el análisis, porque el análisis mismo nos lleva a la división, mientras que la culminación del análisis tiene que ser una unificación, ¿no es cierto? Que dé paso, en el fondo, integral a la conclusión, ¿no? Como algo integral. Por eso cuesta tanto el análisis, porque es contributivo a lo que el análisis hace, que no es concluir, es desarrollar básicamente, dividir, dividir, dividir. ¿Eh? Y esa capacidad de división y la orientación de la división, ¿eh? es, y está en el fondo promocionado por, y lo ¿no? Lo excitamos nosotros mismos a través de, en el fondo de, lo vamos a conversar, de cuestiones como la curiosidad o la imaginación. Entonces, a Y nivel de la análisis, síntesis, dime, concluir con una síntesis no sería lo contrario, llegar a una unión y no concluir dividiendo, como una claro, alternativa, ¿no? por eso es tan difícil, porque en el fondo el análisis tiene que dar pie a su finiquitación. Y es como el típico, es como la tragedia, ¿no? Que los análisis nunca se concluyen porque uno siempre puede dividir más y más y más, que en el fondo se dejan ir, ¿no? Y también está la sospecha de cómo volver a juntar algo que fue dividido sin mancillarlo. Un poquito como en las reconstrucciones donde la foto sale corrida, qué sé yo. Por eso el análisis, sobre todo en la capacidad deductiva que tenemos de reconstrucción del todo a partir de las partes, eh, y la culminación del análisis como una operación contractitiva es tan difícil. Por eso cuesta concluir, yo creo. Eh, y por eso también hay recetas para hacerlo, ¿no? Casi como ensamblaje, ¿no? Como recetas deductivas ¿no? De cómo deducir o derivar un análisis. ¿No? Entonces, el punto es que el análisis y la conclusión, sobre todo cuando la conclusión se establece como conclusión sobre ciertos hechos de facto, de nuevo con Merton da paso a la siguiente operación conceptual, ¿cierto? Que es la interpretación post factum, le dicen. ¿No? Ya sea post factum en el ejercicio per se de análisis o la presentación de la conclusión del análisis para el ejercicio de interpretación de otros lectores y lectores, ¿no? De quienes van a juzgar el trabajo. De manera que los conceptos también son, es casi como, como decimos en Chile, un corre a la guaraca, ¿no? Que junto con el dato y la conclusión, corre también el concepto para poder interpretarlo. Entonces, tal como podemos decir, y esto es casi, eso, es casi de Kant, esto que en el fondo, que
las ideas sin conceptos son ciegas, porque el concepto nos permite delinear, es como un par de lentes, nos permite como delinear la idea, ¿no? Hacer que la idea emerja y vaya tomando claridad y forma, ¿no? Sistematizando la idea. Entonces, sin conceptos, la idea se queda como una suerte de cuestión vaga, como una sensación, como una intuición, algo que pensamos, pero que no podemos expresar definitivamente. Y viceversa, ¿no? Los conceptos sin ideas son estériles. Y de hecho, yo diría que es el gran drama de STS hoy. Hay muchos conceptos, pero pocas ideas nuevas. Y todos los conceptos parecieran estar diseñados para no sistematizar los detalles. Pareciera ser que se ha perdido aventura, en el sentido que las ideas son arriesgadas. Mientras que los conceptos son puertos seguros, sobre todo cuando citamos cuando los grandes conceptos de los grandes teóricos, nos escondemos detrás de Latour y de Haraway, nos sentimos seguros detrás de ellos. Pero eso también arruina un poquito nuestra capacidad y nuestra valentía, ¿no? De llevar adelante, ¿no? De desarrollar nuestras propias ideas. Entonces, yo diría por eso es siempre mejor aventurarse a tener una idea que esté a medio hacer, que todavía esté como inconclusa o media vaga, es mucho mejor tener eso, ¿ya? Que tener un concepto definitivo. ¿Se fijan? Pues, en cierto sentido, en la perfección conceptual se pierde algo. Y es mejor una imperfección de mayor nivel, una intuición que nos permita hacer un salto, ¿no? Entonces, por eso el teorizar en el drama de la mera abstracción es quedarse pegado en los conceptos. ¿Eh? Y en el otro extremo, en el drama del fondo, ¿no? De ser exclusivamente empírico, es quedarse pegado en los datos. ¿Eh? Y la práctica de teorización va del dato al concepto y del concepto al dato, dependiendo cómo uno, ¿se acuerdan? Cómo uno inicie el proceso, ¿no? Se parte con el polo mental o físico. Aquí Merton pareciera estar, de alguna forma, tratando de hacer un híbrido, ¿no es cierto? Invitándonos a informar nuestra metodología, que aquí tiene que ver con nuestro quehacer, incluyendo nuestra observación, por ejemplo. ¿Eh? Y en el segundo capítulo, Svedberg va a tratar la observación más de cerca, digamos, como una fuente de origen y de las principales fuentes de origen del pensamiento, ¿no? Del observar. Y cómo no quedarse pegado simplemente con el registro visual. ¿Eh? Ya, quiero avanzar un poquito. Hoy tenía lleno de notas. Como es primera vez que hago este formato, no sabía cuánto anotar. Me estoy dando cuenta que hice demasiado, así que les voy a ir contando un poquito el resumen de las cositas. Bueno, más adelante hay una distinción importante, y no sé si la conocen, y que tiene que ver con el trato de las proposiciones. Ojo, una proposición, ¿ok? Uno la puede definir como el mundo que viene con el concepto. ¿Eh? O más bien también el nexo o la realidad hacia el cual el concepto apunta. ¿Eh? Entonces, hay una tragedia acá y que no se supera, digamos, un poquito con los debates y las definiciones del siglo XX en ciencia social, que tiene que ver de nuevo, con qué hacemos con nuestros conceptos, con nuestra hipótesis, por ejemplo, nuestra proposición. ¿Ya? Y una hipótesis, sobre todo en un enfoque cuantitativo, está muy bien juzgarla en términos de su veracidad y falsedad. Pero, y este también es el drama del positivo, ¿no? Cuando es demasiado determinista, ¿no? De que darle un lugar no solamente central, sino exclusivo a propósito de esa función, de que las proposiciones están diseñadas para ser verificadas o falseadas, digamos. Es perder de vista, ¿no? Su función más primordial, como dije antes, ¿no? De ser señuelos para nuestra excitación. ¿Eh? Entonces, el, aquí la palabra clave es contexto y es la confusión entre la expresión lingüística de un concepto o una idea, una proposición de un mundo entero, ¿no? Elicitado conceptualmente a través de nuestra idea, ¿no es cierto? Y el entorno en donde esa proposición, ¿no? Encuentra un lugar, ¿no? Incluyendo, en fondo, el mundo en donde es señalada, es expresada. Desde el punto de vista lógico, el drama está en la tensión entre, en fondo, la teoría de la verdad como un asunto de correspondencia entre la teoría y la realidad, ¿entiendes?
donde se le juzga en el fondo el concepto y la idea a propósito de esa capacidad, ¿no? De afinidad o de coproducción, como decimos a veces en CTS, ¿no? De correspondencia, etcétera, con la realidad. ¿Eh? Y son teorías de correspondencia. Y se fijan, es un enlace externo, ¿ya? Donde eh, si uno se pierde ese dato, la correspondencia que tiene, solamente vamos a juzgar la proposición en función de su coherencia que es interna. ¿Ya? Y juzgamos la coherencia interna de una proposición o de un juicio en contraste con otras proposiciones. ¿Ya? Y es el debate, en el fondo, de los lógicos, digamos. Cuando se enfrentan, por ejemplo, dos fórmulas, ¿no? Físicas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es más coherente en función ¿no? De tal o cual modelo o cual o tal teoría? ¿No? ¿Cuál es más elegante a veces le dice? Entonces, se fijan que cuando uno juzga una proposición y la validación de la proposición en términos de su coherencia, estamos apelando meramente al aspecto conceptual, ¿eh? En abstracción, ¿cierto?, del suplemento lógico. ¿Eh? Es decir, no solamente de la lógica interna, en donde un concepto o una proposición, ¿no?, que es un mundo conceptual no propuesto, ¿eh? Encuentra coherencia, ¿eh? Sino también de una lógica que es externa, o si ustedes quieren, que es una estética, en donde lo que es propuesto, ¿eh? También se corresponde con el mundo. Se fijan que aquí estoy introduciendo, ¿no?, al pragmatismo en función de este debate, ¿eh? Donde eh, la capacidad de una proposición de ser verdadera se define en sus consecuencias. ¿Ya? Ya sea, si, por ejemplo, si corresponde o no emitir el juicio. Ya aquí el típico ejemplo, ¿eh? ¿Cierto? Si tu amiga se ve fea, quizás no corresponde decírselo por mucho que sea coherente, ¿no? En función de los ciertos patrones estéticos. O sea, no sé, pues, o si tu amigo en el fondo anda diciendo pelotudeces, quizás no corresponde humillarlo en público. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque el hecho de que esa proposición falsa, por ejemplo, haya sido señalada la correspondencia de un entorno, ¿eh? Supone que la proposición no se reduce exclusivamente a la expresión a la expresión verbal. Y por tanto, el juicio verdadero o falso de la proposición no agota su rendimiento. De hecho, muchas veces la suspensión del juicio, ¿ya?, es lo que corresponde hacer, ¿eh? Para no insultar a tu amigo o a tu amiga. ¿Entiendes? Por eso también, en el fondo, los contextos académicos, por ejemplo, o jurídicos, son tan brutales, porque presuponen, ¿no es cierto?, que corresponde, ¿ah?, el picotear la veracidad y por tanto profundizar también en la coherencia de lo que expresa. ¿No? Por ejemplo, la coherencia, ¿no?, de la evidencia presentada como tal, ¿no?, en un juicio legal, ¿no? Por eso las evidencias en el fondo, ¿no?, se desechan o no. ¿No? No porque no corresponda presentarlas. El juicio es la instancia para presentar evidencia, sino porque la evidencia no es coherente con las teorías, no con la defensa o la fiscalía, ¿no? O invalida la teoría del otro, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Se fijan? Entonces, esta sección sobre, en fondo, la dicotomía en el pensamiento entre el contexto de descubrimiento, que es el acto en donde pensamos y conceptualizamos a propósito, si ustedes quieren, de la experiencia directa de algo, ¿no? Eh, algo que por ejemplo, en la escuela de Chicago, ¿no?, en sociología anglosajona también, en pragmática en cierto sentido, ¿eh? Hugh Everett va a siempre señalar como la importancia y uno de los grandes inventores de la teoría del campo, ¿no?, del trabajo de campo, ¿no?, la importancia de experimentar algo por cuenta propia, ¿no?, por ti mismo, solo por ti. ¿Eh? Entonces, el contexto de descubrimiento, independiente de la controversia si uno descubre o crea, ¿no?, siempre implica en el fondo un contexto de experimentación directa. Mientras que el contexto, y por tanto en el fondo es un asunto principalmente de correspondencia. ¿No? ¿Se fijan? Mientras que el contexto de justificación, ¿no?, es la defensa, ¿no?, de una proposición establecida o descubierta, si ustedes quieren, ya descubierta.
Y corresponde más bien a la coherencia en la expresión de lo que ha sido descubierto. Si ustedes quieren, en términos de teoría de sistema, ¿no? Contexto de descubrimiento es observación de primer orden, y es el contexto o el entorno de esa observación, o de ese sistema, ¿no? Usualmente un sistema experimental en la ciencia, mientras que el contexto de justificación es el segundo orden, es la revisión de pares, es- ¿cierto? Y es la defensa, en el fondo, de lo que has descubierto, ¿no? Y que quieres publicar. Entonces, es importante también entender que si bien el teorizar está muy, muy cruzado por estos problemas que son de orden lógico, ¿ya? Incluso en este nivel ya hay, en el vericueto, hay elementos que apuntan hacia el fondo, al común denominador de la lógica, que es la estética, ¿no? En el sentido que ambas cosas son composición y que la composición de una proposición o de un concepto, eh, abstraerse del entorno o del contexto, como dice acá, tiene consecuencias. No es que no se pueda hacer, no es que no, de hecho, de nuevo, la experiencia es abstractiva. ¿Eh? El punto es cómo nos cuidamos de nuestras abstracciones. ¿Ok? Ya voy a ir cerrando para que vayamos a la pausa. ¿Ya? Pero, de nuevo, vayan sobre todo revisando porque el texto está muy, muy escrito en sencillo, por decirlo así. Es muy ameno, lo encontré muy. No diría fácil de leer, porque como se mete con controversia, por ejemplo, en proponer un camino más pragmatista o abductivo, ¿no? Realmente está divergiendo de la forma usual en que se hacen ciencias sociales, sobre todo en Chile, tal como lo hacemos nosotros. Entonces, en ese sentido es muy, muy interesante. Pero al mismo tiempo también es bien sencillo, bien ilustrativo. ¿Sí? Eh, no es de esos textos que en el fondo de alguna forma no discute lo obvio porque lo presupone como conocido, como sentido común o qué sé yo. Al contrario, precisamente está picoteando los presupuestos, ¿no? Eh, el hecho de que, y con esto quiero rematar, que teorizar sea un asunto práctico, creo aquí como concluir resumiendo un poquito lo que hemos conversado, significa en primer lugar que nace de la experiencia, ¿no? Y que abstraerse de la experiencia como fundamento de la teorización tiene costos, ¿no? Porque el teorizar tiene costos. ¿Ok? Eso es lo primero. Segundo, que no hay problema en la operación conceptual como una abstracción, es decir, como una selección donde nos perdemos algo y ganamos algo, por decirlo, ¿no? Donde nos quedamos con algo y desechamos otra, sino que al ser inevitable, ¿no? Comparte algo con el resto de la experiencia, ¿no? Con el polo físico, ¿no? Donde en el fondo, la experiencia en términos físicos también es abstractiva, ¿no? O extractiva, si ustedes quieren. Por ejemplo, la comida, ¿no? Sacamos de una parte, ¿no? Y la metemos adentro nuestro, extraemos algo, ¿no? La vida es robo en ese sentido, ¿no? Entonces, el polo mental es una extensión de eso que ocurre primordialmente en el polo físico. ¿Fijan? Y, y, y es también la modificación de la abstracción, ¿no? Para otorgar el refinamiento de propósito. Entonces, una proposición eh, siempre excede a su expresión lingüística. Y yo diría que es un error tremendo ecualizar, a fondo, generar una igualdad entre el concepto y su definición verbal. Un concepto siempre incluye el entorno, en términos pragmáticos, digamos, siempre incluye el entorno en donde se expresa, precisamente porque en ese entorno es donde se transmiten las consecuencias de la expresión de los conceptos, ¿no? Entonces, en el fondo, si queremos ser sensibles a otras formas de conceptualizar, ¿no? En clave pragmática, tenemos que entender si ustedes quieren, el acto de pensar eh, como algo que hacemos de nuevo cuando estamos contemplando, cuando estamos observando, cuando estamos cortando el pan.
y por sobre todo en nuestras prácticas cotidianas de investigación, cuando estamos escribiendo, cuando estamos mirando por la ventana y ¿no? Escuchando nuestra cabeza cómo suenan las palabras. ¿No? Ahí está el pensamiento. Es un error pensar que en el fondo uno piensa como un Futurama, ¿no? ¿No? Que el concepto, que los conceptos y las ideas se pueden delimitar a la cabeza y cercenar del resto del cuerpo. ¿No? Al contrario, yo definiría que es con todo el cuerpo donde nosotros podemos. Entonces, nuevamente, el acto de observar, de contemplar y de apelar a las estadísticas, ¿no? De contar, ¿no? Ya sea numérica o lingüísticamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Son actos que hacemos, ya, yo diría, no solamente con el cuerpo, sino ¿no? Con todo el entorno en donde las proposiciones se expresan. ¿Ya? Y por eso también en CTS está tan abierta la puerta a generar, ¿no? dispositivos, ensamblajes, ¿no? Productos, ¿no? que expresan el pensamiento en términos no verbales, ¿no? Porque son las cosas con las cuales pensamos también. Literalmente son el resultado de nuestro pensamiento, tal como lo es el texto. ¿No? Entonces, eh, si es que expandimos la idea de que el concepto, ¿no? o la teorización es el nexo entre el pensamiento y la explicación, y expandimos eso y entendemos que cuando la explicación no solamente es uno de los modos ¿no? Ya sea de justificación o de demostración ¿no? del conocimiento, sino que el conocimiento mismo admite ¿no? Una multitud, digamos, de modos de expresión, ¿no? Donde la expresión del pensamiento también se puede encontrar en el caminar, ¿no? o en el oír, etcétera. Significa que, de nuevo, pensamos eh, con nuestro entorno más extenso también y no el entorno inmediato que es nuestro cuerpo. Pensamos con nuestros experimentos, pensamos en el sentido con nuestras instituciones, por ejemplo. Por ejemplo, en el sentido, el Estado es un concepto. Y la expresión conceptual del Estado también se encuentra en la estética de sus edificios, por ejemplo. Y no simplemente en el contenido de los documentos que constituyen la República, etcétera. ¿Ok? Entonces, el pensar también significa apelar en el acto a todo lo que nos hace pensar, incluyendo otras disciplinas ajenas a las nuestras. ¿No? Por eso también en tópicos avanzados, también avanzamos, digo, porque pensamos en CTS con el arte, con el diseño, la ingeniería, con la economía, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso, de nuevo, observar, contemplar, ¿ya? Las cosas que se discuten en el capítulo 2 eh, están interconectadas al acto de teorizar como una práctica integral, ¿no? Y que apelan, estoy revisando aquí al final, a distintas disciplinas, ¿no? A propósito de ¿no? la capacidad conjunta que tiene cada disciplina de excitar a la otra, de ser un señuelo para la otra, de ser también una repulsión para otra, no simplemente una atracción, ¿no? ¿Entiendes? Como el pescado que descubre la carnada, ¿no? O que se la roba sin engancharse del anzuelo. ¿Eh? Entonces, el pensar no está exento, como sale en el programa, de fricción, ¿no? En el sentido de que es un pasaje, ¿no? Es una circulación, pero es solamente en el nivel del segundo orden, digamos, el contexto de justificación, en donde encontramos una circulación cerrada, digamos, un circuito cerrado por ejemplo, de revisión de pares, ¿no? Mientras que es en el contexto de descubrimiento o la observación de primer orden o en la actividad misma de pensar integral, todo el cuerpo, en donde podemos apelar a toda la amplitud y toda la variedad de la experiencia, incluyendo ¿no? elementos que en el fondo son, ¿no? Incluso hay gente que los califica como místicos, ¿no? La introspección, por ejemplo, ¿no? O como decía Peirce al principio, ¿no? de esta clase, la adivinación con su elemento más sublime. Ya, hagamos una pausa. Eh, yo voy a probar rápido el Meet. A ver si les puedo compartir pantalla. Y si no, voy a jugar de aquí a la próxima semana para solucionar eso, porque no sé qué pasa. Traicionado por eso.
¿Ok? ¿Les parece? Nos juntamos a la, una pausa de 20 minutos máximo. Nos van a quedar ahí 40 minutos, 35 minutos para cerrar. ¿Ya? Nos juntamos a las 8:20.